La otra candidatura. Vamos a conversar con Anaí Durán, integrante del equipo técnico ya de Perú Libre, vocera política de Nuevo Perú. Ella, por supuesto, estuvo al frente del plan de gobierno. Verónica Mendoza acaba de recordar que la representación de su movimiento ha sido explícita hoy en Puente Piedra, precisamente con la presencia de Anaí, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted, Anaí? Buenas noches, gracias por estar de nuevo con nosotros. Buenas noches, mucho gusto. Bueno, a ver, primero, el caso Bermejo, ha habido rechazo con respecto a este audio, estas expresiones. Él ha dicho que se han sacado fuera de contexto. ¿Cuál es la posición de Nuevo Perú al respecto? Bueno, nosotros inmediatamente salieron las declaraciones y al poco tiempo el mismo profesor Pedro Castillo publicó su discrepancia, su diferencia, su distanciamiento con este tipo de expresiones, ¿no? Nosotros también lo hicimos desde el Nuevo Perú, siendo muy claros en rechazar posiciones autoritarias que hay en distintas tiendas políticas y en particular esta, ¿no? Creemos que la democracia, la representación, la alternancia es parte de lo que hace bien a un régimen político, ¿no? ¿Se aísla Bermejo con una revelación como esta? Pues yo creo que estos son temas que tiene que ver el partido Perú Libre. Lo que sí pensamos es que en una fuerza progresista, de izquierda, que quiera ofrecerle al Perú un cambio sustantivo de fondo y democrático, pues no debe haber lugar a estas expresiones, ¿no? Clarísimo. A ver, el otro tema antes de entrar como tal al plan y a estos nuevos componentes del equipo técnico ha sido la admisión de Kurt Burneo, que bueno, él no se sumó finalmente a este equipo técnico, básicamente por el tema de no llegar a deslindar con el señor Cerrón, y críticas puntuales ya a este plan bicentenario que señala él no participó, como por ejemplo lo que considera un excesivo proteccionismo en la economía. Yo quería saber más o menos, ya que usted estuvo al frente del plan de Juntos por el Perú, ¿qué tanto lo considera, digamos, cerca a los ideales que ustedes están planteando, por ejemplo, en política económica, o hay de todas maneras diferencias importantes? Bueno, en primer lugar, las opiniones del señor Burneo se respetan como opiniones personales, ¿no? Nosotros sí hemos trabajado orgánicamente, tú lo has dicho, hemos puesto a disposición el equipo técnico de nuestra organización política y efectivamente en materia económica nos sorprende un poco sus declaraciones, pero se respetan, pero efectivamente el equipo económico de Nuevo Perú ha trabajado con los profesionales que se han ido integrando y creemos que la propuesta de los 100 días recoge en buena parte también lo que nosotros hemos planteado, ¿no? Reactivar la economía, generar empleo, poner inversión pública, nacionalizar los recursos naturales, especialmente el gas. Esa es una propuesta que hemos conversado y que está ahí plasmada, ¿no? Creemos que es lo que hay que hacer para los 100 días y estamos seguros, convencidos de que el gobierno de Pedro Castillo, si el pueblo le da su confianza, lo va a hacer, ¿no? Estamos trabajando en esa línea, ¿no? Las opiniones individuales, profesionales pueden ser muy respetables, pero aquí hay un compromiso de sacar adelante el país, ¿no? Ustedes entonces suscriben el plan bicentenario que, como bien aclara, está centrado en el tema de los 100 días. Cuando hablamos entonces de las nacionalizaciones de los recursos naturales, ¿cómo proceden estas en este lapso tan crucial para un gobierno nuevo como son los 100 primeros días? Bueno, lo que está puesto ahí en el plan bicentenario para las medidas urgentes para los 100 primeros días, justamente propone recuperar la soberanía sobre los recursos, ¿no? Se proponen temas como esta red nacional de gas, porque como ya hemos visto, el gas ni siquiera en los sitios donde sale está beneficiando a la población, ¿no? Se trata de poner por delante la demanda interna, el gas domiciliario, que es algo que no cubrimos cuando países como Bolivia y Colombia cubren perfectamente y las familias tienen gas en sus casas a bajo costo. Entonces se trata justamente de eso, recuperar la soberanía y ponerse a planificar y a implementar lo necesario para que los recursos tan urgentes como el gas para la industria y para el consumo domiciliario puedan estar a disposición de la población. En el caso del gas, ¿cómo aterriza esta nacionalización? ¿Qué es lo que el Estado tomaría o pasaría a controlar en ese caso? Esto está se desarrollará con más calma, no para los 100 primeros días, obviamente, ahí hay un trabajo que hacer con más detenimiento, porque no es un proceso inmediato, pero pasa básicamente, como decía, por el primer paso de recuperar la soberanía, ¿no? De poder tener, por ejemplo, en el caso de Camisea, ¿no? De renegociar ahí lo que haga falta, mirar cómo se puede recuperar la soberanía del recurso, las ganancias también y asegurar el mercado nacional, ¿no?
Bien, ahora, el otro punto que ha llamado la atención también de algunos analistas es el tema de lo que hay dos menciones, si no estoy mal. Una en el tema de recuperación económica y otra ya cuando hablamos de lo que se denomina segunda reforma agraria, que por cierto era un término que también estaba en el plan de Juntos por el Perú. Cuando se habla de la restricción de importaciones, digamos de productos que ya se producen aquí, se refieren pues a industrias como el calzado, industrias como agropecuaria por supuesto. ¿Cómo se procesaría esa restricción de importaciones? Porque también estamos hablando de una medida casi inmediata, ¿no? Esto es algo que también compartimos plenamente y lo propusimos en la primera vuelta. No se trata de restringir las importaciones, sino, como dice bien claro el plan, de frenar la competencia desleal de importaciones que estén afectando nuestra industria nacional y nuestra agricultura nacional, ¿no? Lo hemos visto en plena pandemia, se seguía importando papa de Holanda mientras nuestros agricultores no tenían cómo vender sus productos, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es tener ahí un freno a la competencia desleal, ¿no? Lo mismo que pasa, por ejemplo, con los productos, las confecciones, ¿no? Entonces poder poner por delante el mercado nacional, asegurar la distribución, las compras, las cadenas productivas también, y en esa línea es que se trata de tener un mínimo de regulación, como decíamos, ¿no? Poniendo por delante lo nuestro finalmente. ¿Se revisaría el resto de tratados de libre comercio y este tipo de acuerdos en esos 100 días o en todo caso si se hace, eso estaría para más adelante? Eso no se menciona en el plan de los 100 días. Exacto. Creo que la vicepresidenta Dina Boluarte lo mencionó también en otras entrevistas, ¿no? Que sí se revisará con la calma del caso y de acuerdo a cada tratado específico, ¿no? Perfecto. Ana, y vamos a ir a una pausa, pero yo quería preguntarle de todas maneras otro punto que remarca el nuevo plan bicentenario, que es el de la Asamblea Constituyente. Anoche conversábamos con Óscar Uriola, expresidente del TC, que insistía que no podía haber un referéndum si es que no había previamente una reforma en el mismo Parlamento y que esto, pues en resumen, tenía que pasar por el propio Congreso entrante. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Volvemos con Anaí Durán, nueva integrante ya oficial del equipo técnico de Perú Libre, vocera política de Nuevo Perú. Anaí, le comentaba antes de la pausa, se reitera en el plan bicentenario el objetivo claro de convocar a una asamblea constituyente. Hay controversia sobre cuál sería la forma constitucional, la ruta constitucional para llegar a esto. ¿Cuál es el modelo finalmente por el cual optarían? Bueno, yo creo que en el tema de la Asamblea Constituyente lo que debe ir por delante es la voluntad política de los actores, de todos los actores políticos, sociales, de sacar adelante este diálogo, ¿no? Estamos viendo lo que están haciendo ahora en el Congreso, que quieren imponer reformas constitucionales. Estamos viendo que la gente está pidiendo un cambio de constitución, entonces avancemos hacia ese diálogo, ¿no? Lo principal es esa voluntad y esa claridad en que este marco constitucional está viciado, está decadente, ya no da más. Entonces avanzar a eso implica, y lo dice el plan bicentenario y lo ha dicho el profesor Pedro Castillo en los distintos compromisos que ha firmado, que esto será por los cauces institucionales que marca el orden legal vigente, ¿no? Nosotros estamos planteando el referéndum constituyente porque ese es el primer paso, consultar a la gente si quiere o no quiere. A lo mejor es una percepción nuestra que hay una gran mayoría que lo demanda y en el referéndum gana el no, entonces pues se mantendrá la Constitución, ¿no? Hay que ser respetuosos de la voluntad popular. Pero si gana el sí y gana la posibilidad de una asamblea constituyente, esto tiene que avanzar, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que tener un trabajo también de concertación en el Parlamento, respetar la voluntad popular que se expresa a favor de una nueva Constitución y avanzar. Hemos visto, veamos el ejemplo chileno, ¿no? Era lo mismo, no se puede, la Constitución no lo permite, no hay forma. El domingo han elegido una asamblea constituyente paritaria, plurinacional, con fuerzas progresistas y de izquierda, con una mayoría que va a poder por fin sacar los candados que había puesto la Constitución de Pinochet para impedir una economía popular, para impedir que se puedan cumplir plenamente los derechos sociales de las personas, ¿no? Yo creo que lo principal es respetar, es poner por delante la voluntad de la gente y la necesidad de cambios que está demandando. ¿Qué sentido tiene una declaración como la del profesor Castillo hoy en términos, por ejemplo, de desaparecer Provías, ¿no? Descentralizado y demás? Esto lo hizo, por supuesto, en el encuentro de gobernadores regionales. ¿Cuál es el acento que se busca en términos de reforma de descentralización?
Creo que hay que tomar esas declaraciones en ese marco, ¿no? Hay la necesidad también de descentralizar el Estado. Ha habido un proceso de descentralización que arrancó ya hace 20 años, que fue quedando trunco, que no terminó de entregar recursos fiscales, que creó una institucionalidad también que no es la más eficiente. Entonces yo creo que se va refiriendo a eso, ¿no? Y efectivamente en lo que tiene que ver con la reforma del Estado se tiene que abordar ese tema, ¿no? La descentralización y la capacidad misma de ejecución de los gobiernos regionales. No como digo, es un proceso que se inició con una lógica, fue quedando trunco en el camino, y lo que tenemos ahora es que el centralismo sigue siendo apabullante, ¿no? Y lo hemos conversado antes, pero también yo le insistía con eso la vez pasada, y la corrupción descentralizada también, ¿no? También es apabullante. O sea, Ancash ha recibido 9.000 millones de soles de canon y regalías mineras en los últimos 10 años, y cada uno de sus presidentes y gobernadores regionales ha terminado preso. El tema de la corrupción, el tema del gasto también, ¿no? De las dificultades de ejecución que tienen los mismos gobiernos regionales. Entonces creemos que ahí hay que hacer una descentralización fiscal inmediata, urgente, ¿no? Y como decía, revisar el sentido mismo del proceso descentralista que ha quedado trunco. De cara al Bicentenario arrastramos este problema siglos, ¿no? Entonces eso tiene que abordarse definitivamente. Eso implica más transferencia de recursos, eso implica mayores capacidades. ¿Cómo implica eso? Porque precisamente como usted señala, y como me lo decía la vez pasada, se inició un proceso de descentralización que claramente no ha caminado. De repente hay una exigencia por parte de los gobiernos regionales, y de otro lado hay una mirada que dice, como usted lo acaba de recordar, la calidad y la pertinencia del gasto no es la mejor tampoco. Son ambas cosas, y también quizá recuperar el tema de las macroregiones, ¿no? Que fue otra propuesta que quedó en el camino, mirar estas mancomunidades que se han ido haciendo, poder tener más vías de articulación. Creemos que ahí hay todo un tema para descentralizar, para poder sacar el poder a las regiones que está todavía pendiente, ¿no? Creo que por lo menos en el caso del equipo del profesor Castillo se está tratando de que sea justamente descentralizado, que pueda recoger propuestas desde abajo, y creo que eso es algo positivo, ¿no? Y finalmente, su comentario sobre estos miembros que la han acompañado ahora usted como parte de este equipo. Está Juan Pari, Hernando Ceballos, Avelino Guillén, por supuesto ex fiscal muy conocido. ¿Cuál es el acento de este equipo? Bueno, yo creo que hoy día hemos tenido la presentación de un equipo en el marco de mucho calor popular, de mucha alegría, ¿no? Creo que hay que perderle el miedo a estas campañas que quieren infundir, de que acá está, de este lado está puesto lo negativo, ¿no? Ha sido una presentación, un ambiente de fiesta en Zapallar, en Puente Piedra, con el pueblo, con la gente, y efectivamente los profesionales, los técnicos que se han presentado son algunos más conocidos que otros, pero todos muy comprometidos con el desarrollo del país, ¿no? Tú mencionabas excongresistas, profesionales como Nando Ceballos, con quienes coincidimos hace tiempo en el Frente Amplio, por ejemplo, ¿no? Tiene una trayectoria, él es de Piura, de regiones, lo mismo que Juan Pari, que tenía un papel importante en la lucha contra la corrupción, ¿no? También gente como Grace Vaquerizo, que viene del equipo Nuevo Perú, desde el sector laboral, o Celeste Rosas, que es una economista también comprometida con el desarrollo de la infancia. En fin, hay una serie de nombres que creo que muestran un equipo diverso, desde abajo, descentralizado, que creo que va a poner todo para que estos cambios que se están prometiendo puedan concretarse, ¿no? Muy bien, muchas gracias a Anaí Durán, integrante del equipo técnico de Perú Libre, vocera política de Nuevo Perú, por acompañarnos esta noche. Vamos a seguir pendientes, por supuesto, de todos los desarrollos de la campaña en los próximos días. Vamos a